Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Fit Crew. Jorge aquí. El día de hoy quiero platicarles sobre algo que está muy de moda, que incluso yo mismo he empezado a utilizar, que es el ayuno intermitente. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es dejar de comer. Eh, si bien hay ayunos que son también propiciados por cuestiones culturales o religiosas, se le llama a un periodo de ayuno a aquel periodo en el cual no estamos ingiriendo ningún tipo de alimento, únicamente agua. Eh, es curioso este tema porque se ha puesto muy de moda todo esto del ayuno intermitente. Tendrá aproximadamente 5 años que está más de moda, derivado de un premio Nobel de medicina que ganó un japonés llamado Yoshinori Yosumi en 2016. Eh, su trabajo era relacionado con los mecanismos para la autofagia. Ya mencionaré un poquito más adelante qué es la autofagia, pero quería mencionar ese aspecto histórico, digamos, o de tendencias que ha habido estos últimos 5 años, y a partir de eh, ese premio Nobel. Eh, ¿Qué sucede con el ayuno? Nuestro organismo está totalmente equipado para poder vivir sin alimento por semanas incluso. Eh, lo que sí es muy necesario es el agua. Creo que, si no mal recuerdo, son 2 o 3 días máximo que podemos estar sin tomar líquido, pero funciona diferente con el alimento, pues porque tenemos en primer término grasa corporal, que llega a ser de donde nuestro organismo puede tomar energía para poder seguir funcionando adecuadamente. Cuando ya también todo el tema de la energía que nos propician los carbohidratos ya no es suficiente. También otro de los tejidos que utiliza nuestro organismo puede llegar a ser el músculo. Entonces, por eso es que tenemos periodos largos en los cuales podemos estar sin consumir alimento. Esto del ayuno intermitente se refiere a periodos de tiempo en los cuales, dividiendo o considerando las 24 horas del día, vamos a tener un periodo de, voy a mencionar el más popular, que es 16 horas de ayuno por 8 horas de ingesta de alimentos. Y digo, es el más popular porque puede haber ayunos hasta de 24 o 36 horas, que creo incluso aún más que eso. Pero bueno, ya son cuestiones más drásticas. En este episodio en particular voy a platicar yo de mi experiencia, habiendo estado haciendo ayuno en ese formato de 16-8, aunque últimamente he estado algunos días llegando a 18-6. ¿Qué se puede comer en estos periodos de ayuno? ¿O qué se puede tomar? Más bien, comer nada. Tomar agua, té, café, agua gasificada incluso. Los primeros días que comencé yo haciendo ayuno, sí sentí un par de días básicamente, que me dolía un poco la cabeza. Yo creo que muchas veces tenemos hasta las creencias de que por no comer
nos va a doler la cabeza o algo malo nos va a suceder cuando no es así. Como ya mencioné, nuestro organismo está totalmente equipado y listo para pasar días de ayuno. Si nos remontamos a épocas, y son a veces comparativas curiosas que se hacen, pero hablando ya muy hasta en tono de broma, los cavernícolas, por ejemplo, podían pasar eh, días sin comer y pues la comida no era tal vez tan disponible como la tenemos ahora y eh, pues el organismo de esa forma funciona, está listo y tiene las reservas en los lugares adecuados o de las formas adecuadas para poder pasar días sin alimento. Obviamente, pues la vida moderna es absolutamente diferente a ese esquema que menciono. Lo digo ya como para irme a un muy extremo de lo que estamos aquí platicando, pero es así. Podemos muy bien estar, llamémosle, esas 16 horas en este momento como máximo sin probar alimento y no pasa absolutamente nada. Algo que llegué a hacer es agregarle sal de mesa a mi agua que estaba tomando. Sí es recomendable, obviamente, tomar mucha agua. Ya habíamos comentado 2.7 litros aproximadamente para mujeres, 3.7 litros para hombres. Eh, y bueno, ¿qué sucede con el organismo cuando estamos llegando ya arriba de las 16 horas de ayuno? No quiero entrar en temas tan científicos o tan eh, técnicos, pero básicamente lo que se genera es que empiezan a haber ciertas estabilidades hormonales que tiene nuestro organismo, incluso a partir de las 12 horas. Eh, la insulina, por ejemplo, se mantiene a niveles controlados. Muchas veces la insulina es la que nos hace tener como esos antojos o esa ansiedad de estar comiendo. Entonces, al momento en el que nuestro organismo deja de tener la necesidad de estar digiriendo comida, es curioso, pero lo que empieza a hacer es empezar a trabajar en cosas que no tienen relación con la digestión o los alimentos. Hay un proceso que ya comenté al inicio que se llama autofagia, por el cual se ganó este japonés que ya mencioné, el premio Nobel. ¿Qué es la autofagia? Son procesos que lleva a cabo nuestro organismo a nivel celular, en los cuales desechos de los componentes de la célula empiezan a ser reutilizados y renovados para el mejor funcionamiento de las células. Hay algunas teorías de que incluso el ayuno intermitente es benéfico para cuestiones como el cáncer. Me parece que es precisamente por ese tipo de cuestiones a nivel celular que empiezan a experimentarse a partir de esas 12 horas, 14, ya 16 horas de ayuno. Las células empiezan a reconstituirse de tal forma que todo aquello que no está funcionando adecuadamente o ya hay que desecharlo, desecha y empieza la célula a volver a generar lo que requiere de forma más sana o saludable, llamémosle. Por eso el término autofagia, fagia viene de comer y el auto, pues autocomerse, las células empiezan a, como ya comenté, eh, reutilizarse a sí mismas en cuanto a componentes que ya empiezan a requerir pues ser modificados, llamémosle cambiados o reciclados. Eh, algunos de los efectos benéficos que tiene lo que es el ayuno
intermitente es la pérdida de peso y de grasa. Hay dos principales situaciones que entran en este sentido. Una de ellas es que, por un lado, comes en menos horas del día que las que normalmente comerías. A lo mejor una persona normal en la modernidad duerme 8 horas y las otras 16 horas no es que se las pase comiendo, pero empezamos a que si una fruta, que si una botana, que si ya es el desayuno, que si la comida, etcétera. Es más un aspecto social, esa costumbre que tenemos como seres humanos modernos de comer 3 comidas al día que funcional, llamémosle. Y estaba escuchando a una persona comentar que si fuera tan necesario comer cada 2, cada 3 horas, eh, ¿por qué podemos dormir y no tenemos que estarnos levantando a comer? O sea, el cuerpo es totalmente capaz de seguir funcionando de forma de la forma que lo requiere. Dentro de lo que se habla con respecto al ayuno intermitente es que podemos llegar a perder de forma saludable entre un 4 y un 12% de peso, guión grasa. Esto va un poquito de la mano y es el segundo punto que quería comentar. Va un poquito de la mano de la forma en la que comemos. Una de las situaciones que afecta a que sea beneficioso el ayuno intermitente es que comemos menos horas del día, y la siguiente es que en esas menos horas del día pues procuramos también, o debiéramos procurar también, cuidar mejor qué es lo que estamos consumiendo. Por eso precisamente, y antes de haber hablado de estos temas, y a lo mejor más adelante puedo platicar de algunos otros tipos de dieta que existen, pero por eso precisamente quise primero explicar qué son las proteínas, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas, los minerales y de qué forma nos ayudan a tener un adecuado funcionamiento a nivel nuestro organismo y por consiguiente salud también. Yo lo que recomendaría, y fue lo que yo hice a nivel personal, es pasar o empezar a probar 12 horas de ayuno por 12 horas de sí, consumir comidas. No es tan complicado porque yo creo que se parece bastante al esquema actual que tenemos como sociedad. Y a lo mejor después de 3, 4 días puedes subir un poco a 13 horas, a 14 horas de ayuno. Lo recomendable que yo he visto que mucha gente aconseja es romper el ayuno iniciando con proteína, con grasas como lo son las nueces, almendras. Al romper el ayuno es importante también como hacerlo de forma que no, habiendo tenido esta pausa de consumir alimentos, pues llevarle alimento poco a poco otra vez al organismo. Por eso es importante la proteína, las grasas, tal vez ya pasadas 1 o 2 horas empiezas a meter algo de carbohidratos también. Al final, ya lo comentamos, como macronutrientes son importantes los 3, proteínas, carbohidratos y grasas, pero vaya, para que podamos tener también un ayuno intermitente que tenga los efectos que esperamos, pues tratar también de mantener esa comida o esos macronutrientes de forma adecuada contra lo que tenemos también como actividad física. ¿Qué sucede cuando estamos perdiendo peso? Y bueno, ahí entra también un poquito en juego lo que es el déficit y el superávit calórico. No es recomendable para nada
hacer una disminución tan drástica del consumo de calorías. Entonces, dentro del ayuno intermitente no se trata de que vas a comer menos. Puedes comer más o menos el mismo volumen de comida, de alimentos que consumes actualmente. Lo vas a hacer en menos horas. Puedes empezar a cuidar que a lo mejor no sea tanta grasa, pero que sea un poco más de proteína. O si eran demasiados carbohidratos, también empezar a migrarlos a proteína. Pero ¿a qué voy con todo esto? A que, como ya comenté, sí, en mi personal punto de vista es importante lo que comemos, pero también la actividad física. Por eso ayuda mucho el ejercicio con pesas y tal vez haga un episodio más adelante de las falsas expectativas que a veces, por ejemplo, algunas mujeres llegan a tener con el levantamiento de pesas, que sienten que se van a poner como hombres de musculosos o de fornidos, y no es así. Pero lo que ayuda mucho cuando uno está haciendo también entrenamiento con peso es generar músculo, y ese músculo, como ya comentamos en episodios anteriores, quema más grasa estando en reposo y nos permite también empezar a tener una mejor apariencia física, empezar a ejercitar también adecuadamente nuestros pulmones, nuestro corazón, en términos generales. Obviamente todo entrenamiento pues traten de hacerlo bajo la supervisión de alguien que los pueda guiar. De igual forma la alimentación, como siempre comentamos. Entonces, por ahora quiero dejar aquí el episodio. De aquí surgen también varios temas, como ya vamos viendo, que podemos ir tocando más adelante. Y no se olviden de escribirme si tienen alguna pregunta o algún tema que quieran que toque más a profundidad. Mi correo, jorge.thefitcrew@gmail.com. Normalmente siempre lo pongo en la descripción de los episodios del podcast. Vamos a empezar también a tener algo de videos en YouTube, donde también me pueden conocer, más allá de lo que es únicamente la voz. Y no se olviden también de darle seguir, follow, compartir, recomendar esta información a otra gente, y ojalá les vaya siendo benéfica. La trato de hacer lo más sencilla posible para que todos podamos entender y más o menos seguir por el mismo rumbo. ¿Ok? Entonces creo que por ahora es todo. Recuerden, mi nombre es Jorge. Esto es The Fit Crew. Hasta la próxima.